Lección bajo el título Jesús, nuestro hermano fiel, basado en la carta de Hebreos. Y este subtítulo que vamos a tratar ahora es carne y sangre como nosotros. Wow. Dice aquí, Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Aquí nos parecen textos bíblicos. Vamos a ver pronto. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Aquí vamos a ver entonces Hebreos 2:9 y más versículos. Más antes vamos a entender esta frase. El fundamento del plan de salvación es que Jesús murió por nosotros, y para poder morir Jesús tuvo que hacerse mortal, y no puede ser mortal teniendo su naturaleza, o quiero decir, teniendo su viviendo como Dios. Tiene que hacerse hombre, ¿okay? Entonces se despoja a sí mismo, y aquí estamos entrando a la naturaleza de Cristo Jesús estando en la tierra. Más vamos a ver estos versículos mejor y entendemos que Jesús condescendió a tomar la naturaleza humana, ¿okay? Vamos a ver entonces Hebreos 2:9. Primeramente nos dice aquí: bueno, comienza diciendo sin embargo. Vamos a ver una vez más. El contexto es aquí, es el autor de la salvación. Este capítulo nos habla acerca de Jesucristo tomando como hombre. Y vamos a ver aquí. Estamos en Hebreos capítulo 2. Estoy viendo el comentario bíblico. Nos ayuda para ver un poquito el bosquejo del capítulo 2. Okay. Versículo 1. Debemos obedecer a Cristo Jesús. 5. Estamos viendo del 9. 5. Porque Él condescendió a tomar nuestra naturaleza. Okay. Qué hermoso pensamiento. ¿Sabe qué podemos decir? De que todas las personas que serán salvas son las personas que dieron, que son en sí agradecidas por lo que Jesucristo hizo. Yo pienso que sí. Ok. Dice aquí, sin embargo, vamos a leer el versículo 8. Al someter a Él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a Él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oh, gracias, oh Dios. Wow. Okay. Vemos entonces que el énfasis que estamos tratando es en cuanto a que Él fue hecho menor que los ángeles y que tuvo que morir, y que por Dios Padre, por su gracia, fue que esta muerte equivale, es decir, representa, ahí está la palabra que representa de la lección, a todos nosotros, es decir, nuestra muerte, nuestra segunda muerte. ¿Okay? Saltamos al versículo 14 al 16, pero seguimos aquí viendo el 14. Dice, pues era necesario que lo hiciera. ¿Ok? Eso es el comentario bíblico. Ahora leemos 14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es al diablo.
y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, es decir, su naturaleza, sino a la descendencia de Abraham. ¿Bien? Sí. Vemos de este versículo de que era necesario de que Jesucristo tomase la naturaleza humana para poder vencer por medio de la muerte a quien tenía el dominio de la muerte. Ahora Jesús tiene las llaves de la muerte. Y para librarnos, y qué grandioso. Vamos al capítulo 10, versículos 5 al 10. Y una vez más vamos al comentario bíblico. Ok, nos dice aquí: la inferioridad de los sacrificios de la ley ceremonial. ¿Okay? Ese es el contexto. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está en Salmos 46 al 8. Habiendo dicho arriba: sacrificios, ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Bien. Entramos a la pregunta de este día, o una de ellas. Mateo 16, 17, Gálatas 1, 16, Corintios, Efesios. ¿Con qué deficiencias de la naturaleza humana relacionan estos pasajes la expresión carne y sangre? ¿Okay? Vamos a ver estos versículos. La pregunta en sí está haciendo es: ¿qué significó o qué debilidades tomó Jesucristo al tomar la naturaleza humana? ¿Okay? Mateo capítulo 16, 17. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente versículo que nos trae la lección, Gálatas 1, 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciase entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Me parece que en este versículo vamos a ver carne y sangre, cuando dice no partí de inmediato, o no consulté de inmediato con carne y sangre. Me parece. ¿Okay? No, vamos a seguir adelante. Primera de Corintios 15, 50. Vamos a ver qué siguiente versículo tenemos. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Aquí hablamos acerca de la resurrección. ¿Sí? Efesios 6, 12. Vamos a leer del 11.
Mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne os obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. ¿Okay? Vamos a ver la respuesta a esta pregunta, es decir, lo que nos trae la lección. La expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad. Falta de entendimiento. Mateo 16, 17. Ok, vamos a citar los textos. Su debilidad, Efesios 6, 12, que nos hablaba acerca de quienes no quieren ser circuncidados por miedo. Falta de entendimiento, Mateo 16, 17, Gálatas 1, 16. Y vimos de Gálatas 1, 16 que no consultó con carne y sangre, y Pablo, en cuanto a su revelación, su experiencia, no consultó de inmediato, dice. Y Mateo 16, 17, donde Pedro recibe revelación, pero no es de carne y sangre. Y la subyugación a la muerte, como tercer punto, 1 Corintios 15, 50. ¿Sí? Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Hebreos 2, 17. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. Wow. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. Hebreos 4:15. Se lo pueden... bueno, sí, vamos a ver este texto por nuestros oidores. Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Bien. Bien. En segundo lugar, estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Hebreos 7, 26. Vamos a ver este texto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Amén. Hablando entonces de la inmaculación de Jesús. Nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales vendidos al pecado. Eso lo vemos en Romanos 7:14 y textos del mismo capítulo del 15 al 20. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. ¿No? Impresionante. Es decir, manchamos las cosas de pecado. Es como un leproso, ahí está. Lo que toca un leproso, porque él está mal. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Amén. ¿Okay? Hebreos 7, 26 al 28. Vamos a ver este texto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto
para siempre. Wow, hecho perfecto, ¿no? Impresionante. Y también, como dice el texto, yo te he engendrado hoy. Eres sacerdote según yo he jurado, eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos de que él es hecho perfecto, él es inocente, puro, santo. Vamos a ver el capítulo 9, 14. Esto que acabamos de leer está bajo el subtítulo de Jesús, sacerdote del pacto superior. El 9:14 hablando todavía de la pureza de Jesús. 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. La necesidad de que la sangre de Cristo sea pura para poder purificar. Vamos a ver aquí, dice: luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados, como la ofrenda inmaculada, y así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Amén. Hebreos 2, 14 al 17. Ya hemos leído hasta el 16. Vamos a ver. Es el texto que habla acerca de Jesucristo, necesario para que fuese necesario que Él tomase la naturaleza humana. Y va a librar y también toma la naturaleza de Abraham. 17. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Gracias a Dios. Wow. Jesús también destruyó el poder del pecado. Amén. No solo el poder de Satanás, sino el poder del pecado. Gloria a Dios. Al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de escribir la ley en nuestro corazón. Hebreos 8:10. Dice aquí: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Wow. Lo grandioso de que si te sientes inmundo, pecador, culpable, malo, vil, puedes orar a Dios y Él ha hecho un pacto de que si lo aceptas, Él escribirá su ley, es decir, Él transformará tu corazón. Como dice David en el Salmo 51, renueva un espíritu recto dentro de mí, dame un corazón puro. Amén. Gloria a Dios por el poder de obrar. Y nosotros, sí, así lo deseamos, de cambiarnos de malos a buenos. Así, Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente. A ver, Hebreos 9:14. Para que podamos servir al Dios vivo. Mientras la destrucción final de Satanás ocurrirá en el juicio final. Apocalipsis 20, 1 al 3 y 10. Vamos a ver este texto, último texto que tenemos de la lección, que nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego debemos hacer un audio acerca de el infierno. ¿Okay? Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús, ¿por qué muchos de nosotros todavía caemos en pecado? ¿Estamos haciendo algo mal? Y más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? La historia que se me viene a mí es la historia de Pedro. Pedro le dijo algo imposible a Jesús. Le dijo: si eres tú, manda que camine sobre las aguas hacia ti. Jesús le dijo: ven. Y una vez que Pedro comenzó a caminar, caminó cierto tramo, pero luego se hundió. Y la pregunta fue de Jesús, clave para responder aquí de la lección: ¿por qué se cae? Por la duda. ¿Por qué dudaste?, le dijo. Es decir, que las promesas están firmes como ancla. Dios es fiel y en sí ha probado en Jesucristo su capacidad y su poder para hacer que el hombre pueda obedecer. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús fuese hecho en todo igual a sus hermanos. Ahora es el hecho, o es el sumo sacerdote a quien podemos pedir oportuno socorro en oración y fe. Así que siéntete motivado por la palabra de Dios, de que las promesas de Dios son fieles, y que extiendas tu corazón para adueñarte de las promesas que están escritas en la Biblia, y que ores en ella, medites en ella y la creas de todo corazón por la gracia de Dios, porque es de Dios que viene la fe. Ayuda a mi incredulidad, le dijo el padre del niño endemoniado, y estuvo así su ayuda. Y decimos pensamiento final de que Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, como dice en el profeta menor, Antiguo Testamento. Dejará de ser rama y raíz. Gloria a Dios. Amén.